Buenos días, jóvenes, estimados estudiantes de grado octavo. En esta ocasión trabajaremos con la guía de proyecto de lectura crítica número 9. En esta guía vamos a abordar temas relacionados con los textos expositivos de divulgación científica. Para iniciar, los invito a ver la siguiente reflexión.
Muy bien. Aquí vimos un claro ejemplo del amor más grande que tenemos, el amor de Dios hacia nosotros. Y cuando nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas, tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. Muy bien. Continuar entonces con el concepto del día de hoy. Hoy vamos a hablar, como ya les había comentado, sobre los textos divulgativos científicos, que son textos expositivos también. Los textos expositivos de divulgación científica tienen como objetivo primordial poner la ciencia, el arte y la cultura en general al alcance de cualquier lector, sin importar que sea o no especialista en la materia. Para lograr esto se vale de un lenguaje muy sencillo y claro, aunque no pueden evitar el uso del tecnicismo y presentar el tema de manera fácil, pero sin profundizar demasiado en el asunto tratado. Su medio de difusión pueden ser los libros, periódicos, revistas y otros más que más adelante vamos a tratar. Pero las revistas son las que resultan siempre más atractivas para el lector común. En las revistas son muy importantes las imágenes y el colorido, que resulta un complemento ideal para la presentación y comprensión. Los textos o artículos de divulgación científica son textos que están basados en proyectos de investigaciones, artículos científicos o en argumentos que parten de la ciencia. Una de sus características son: su finalidad principal es difundir la investigación de una manera accesible para que sea comprensible por el público en general. Los textos divulgativos científicos los podemos encontrar en libros, documentales, congresos, periódicos y revistas. Entre las características principales tenemos base científica. Una parte fundamental de estos textos es la base que tiene. Cada artículo debe sustentarse con una teoría o investigación que contengan experimentos y prueben la hipótesis planteada. Tenemos el lenguaje accesible. El lenguaje utilizado debe ser adaptado para que quien quiera leerlo lo entienda mejor. Sin embargo, hay investigaciones científicas o tecnológicas que usan palabras más complejas o demasiado técnicas, pero con la ayuda de un diccionario esto puede entenderse. Aquí vemos cómo el diccionario es fundamental, es un elemento crucial que nos va a permitir conocer diferentes tipologías textuales. Cuando nosotros vamos leyendo y encontramos una palabra desconocida, inmediatamente la buscamos y esto permite que nuestra comprensión sea aún mejor. Tenemos también analogías y ejemplos. Este tipo de escrito suele utilizar metáforas o narraciones realistas que refuerzan los argumentos señalados. Por ello, suelen mostrarse situaciones de la vida cotidiana para que el lector o la audiencia logre entender con mayor facilidad lo que el autor quiere explicar. Regularmente se trata de los ejemplos que da el autor ante un concepto. Fuentes definidas. Los artículos de divulgación científica tienen que hacer referencia a las fuentes que se consultaron durante la investigación y de las cuales se obtuvo información. Dichas referencias tienen que estar visiblemente definidas y deben ser citadas de forma correcta para que los lectores puedan consultarlas si desean profundizar sobre el tema o corroborar los datos. Además, las fuentes tienen que tener fundamento científico, ser verídicas y confiables. Otra de las características fundamentales de los textos de divulgación científica es que debe ser actual. Los escritos tienen que ser actuales, pueden tener relevancia para la sociedad, para aumentar la cultura científica y tecnológica de los lectores. Pueden resaltar nuevos hallazgos sobre medicina en temas ambientales o innovaciones tecnológicas.
Es importante también que sea un documento ilustrativo. Hay trabajos que necesitan reforzarse con la exposición de imágenes, gráficos, esquemas o tablas. Esto también ayuda a reforzar los argumentos planteados y a darle una mejor presentación e implícitamente hacerlos más comprensibles. Tenemos la estructura llamativa. Estos artículos suelen contener títulos visiblemente grandes y coloridos, que los vuelven más llamativos. Además, usan tipologías subrayadas, resaltadas o cursivas, que enfatizan una frase, una palabra o un concepto. El autor no siempre es un científico. Esto es importante. Aunque los textos son especializados, el autor no tiene que ser necesariamente un científico, ya que los periodistas o divulgadores también se encargan de elaborar estos trabajos. La importancia radica en que el autor realice una investigación profunda sobre el tema, tenga una base confiable y sepa manejar la información. Publicación en medios especializados. Ya sea que los veas de manera digital o impresa, estos escritos suelen ser difundidos en revistas y periódicos con temas o secciones especializadas. Incluso hay medios de comunicación que se encargan de publicar solamente este tipo de trabajos. Los textos o artículos de divulgación científica podemos encontrarlos en revistas especializadas de ciencia o como es más común en la actualidad, en portales de internet científico o incluso en secciones de noticias. Estas son las características que tenemos en el día de hoy sobre los textos de divulgación científica. Si pasamos a otro punto, tenemos la estructura de estos textos. En la estructura tenemos inicialmente un título, tenemos imágenes, tenemos introducción, desarrollo y conclusión. Bien, el título debe ser un título llamativo, el título debe ser atractivo, debe ser corto, debe ser claro y debe relacionarse estrechamente con el contenido. El título es la entrada del lector al texto, por lo que tiene que ser un anzuelo capaz de llamar la curiosidad e interés. Y debe evitar el amarillismo. La imagen. El uso de imágenes, infografías, tablas o gráficas, además de hacer más atractivo el texto y facilitar su lectura, debe también informar. El autor no debe olvidar incluir pies de foto en cada imagen. Ejemplo, información del autor. Los datos del autor o autores, además del nombre completo o seudónimo, deben contener el puesto de trabajo actual y correo electrónico. Debemos colocar siempre quién fue el autor, un correo, una dirección, el lugar donde trabaja. Un ejemplo sería fuente, revista Hipótesis, edición 20. Tenemos también la introducción. En la introducción podemos colocar, como su nombre lo dice, introducir al lector en el tema. En la introducción, el autor debe redactar un párrafo introductorio que deje claro por qué o para qué ha realizado el trabajo, el tema dentro de un contexto determinado, la finalidad del artículo, la tesis que resume, la problemática, la metodología. Debe haber uso de secuencia discursiva, narrativa, como la narración, descripción, explicación, argumentación. Todo esto ayuda a construir un hilo narrativo fluido. Seguido tenemos el desarrollo. En el desarrollo se recomienda dividir el cuerpo del texto en diferentes secciones. Aquí es importante minimizar el tecnicismo, sustituir con parágrafos bajo su juicio. Usted puede decidir si los tecnicismos los puede reemplazar por palabras propias para aclarar y facilitar la asimilación de la información contenida en el texto. Aquí en el desarrollo es importante el uso de preguntas retóricas.
Es decir, se trata de una pregunta que se formula sin esperar respuesta, con la finalidad de reforzar o reafirmar el propio punto de vista, al mismo tiempo que incentiva al oyente a reflexionar sobre su asunto o que adopte un cambio de conducta. En el desarrollo se da la repetición de la tesis. Debes recalcar la idea que deseas sostener a lo largo de tu texto. Sin embargo, no debe confundirse su tesis con una idea secundaria. Algunas veces el autor es redundante al repetir constantemente la misma idea, que ya quedó clara en el párrafo anterior. Importante, el uso de un lenguaje más informal. El lenguaje informal no significa que debes recurrir a un lenguaje coloquial, no. Por el contrario, debes darle a entender a su lector que usted domina el tema que aborda a través de un lenguaje simple y concreto. Es importante tener en cuenta todas estas claves al momento de escribir el desarrollo de nuestro texto de divulgación científica. Otro punto importante es el uso de ejemplos. Ejemplificar tus explicaciones con experiencias cotidianas permitirá al lector visualizar aquello que usted está explicando o puede dar explicaciones analógicas y metafóricas. Muy bien. Finalmente tenemos la conclusión. En la conclusión, el autor debe recapitular brevemente la tesis descrita en la introducción y ofrecer los hallazgos a los que llegó. Bien, jóvenes, con este video se busca que usted tenga todas esas herramientas, todos esos conocimientos para el desarrollo de la actividad número 9 de lectura crítica, la cual fue asignada el 30 de septiembre del 2020 y usted debe hacer entrega antes del 15 de octubre. Es importante que esta guía la entregue antes del 15 de octubre, no dejemos para última hora esa entrega. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos actividades del saber, tenemos actividades del hacer y tenemos actividades del ser. Inicialmente en el saber dice, después de haber leído el texto Misterioso Mamífero que se encuentra a continuación, responde, según tu opinión, ¿qué tipo de texto es? Argumenta tu respuesta. El texto que ustedes se van a leer es este que podemos ver aquí. Se llama Misterioso Mamífero. Es un fragmento de la revista Semana, edición 1232, Bogotá, diciembre 1 de 2005. ¿Qué vamos a hacer? Inicialmente leemos el texto y luego de leerlo vamos a identificar qué tipo de texto es. Lo vamos a explicar claramente. Si miramos más adelante, vamos a encontrar los puntos del hacer. Aquí en los punticos del hacer van a tener 9 preguntas de selección múltiple. Un ejemplo sería esta. Podrías decir que el texto anterior es A, informativo, B, científico, C, anecdótico, D, de divulgación científica. En estas preguntas de selección múltiple es importante que el estudiante justifique su respuesta. Entonces, después de cada preguntita vamos a colocar la justificación. Finalmente, en el indicador del ser, la actividad dice, observa las imágenes y de acuerdo a ellas escribe en 5 líneas qué mensaje te dejó, teniendo en cuenta una conducta honesta. Observamos las imágenes, las analizamos y allí en ese cuadrito vamos a escribir ese mensaje que hemos recibido. Importante, jóvenes, tener en cuenta la rúbrica de evaluación. Ya todos sabemos, y yo pienso que ha quedado claro en todos los encuentros, en la Ciudad Escolar Confenalco estamos haciendo una evaluación donde se reúnen diferentes aspectos. No es solamente entregar el trabajo, debe haber una buena presentación, debe haber una interacción del estudiante con el docente, deben desarrollar los diferentes puntos del saber, del hacer y del ser. Y todo este conjunto de aspectos son los que nos permiten llegar a una valoración, ya sea baja, básica, alta o superior. Finalmente, recordarles la fecha de entrega del taller número 9 de lectura crítica antes del 15 de octubre.
Bien, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video, espero que hayan aprendido y hayan despejado de pronto todas esas dudas. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones y éxitos para todos. Dios los bendiga.